Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio fabuloso de La Vieja Guardia, vuestro podcast tecnológico de referencia a un nivel cada vez más grande. Esta semana he recibido un correo de un servicio que se llama Podcasts o algo así, que nos dice que somos el podcast número 128 o algo así en iTunes. Por fortuna, iTunes no es la fuente. El podcast tecnológico en español o en España más importante en el número 128 por número de oyentes en iTunes. Así que si estáis escuchándonos en iTunes, gracias por vuestro apoyo. Si estáis escuchándonos en iTunes, vender vuestro Mac y vuestro iPhone. No, hacedme caso, por favor. Bueno, Sergio acaba de darnos un comentario que este podcast no puede refrendar porque ya sabemos que somos completamente agnósticos en cuanto a recomendaciones tecnológicas. Bueno, hoy tenemos aquí al core, fuerte ahí, Sergio, Manolo, Fran y un allegado, que está de moda ahora, esa palabra, allegado, que es Juanjo Iglesias. Y que nos va, para empezar, nos va a hablar un poco, se va a presentar y nos va a contar un poco sobre quién es, qué hace, a qué dedica el tiempo libre, todas esas cosas. Así que, Juanjo. Encantado de estar con vosotros. Soy un administrador de sistemas, ya llevo un montón de años trabajando. Trabajo para Denodos, una empresa que se dedica a vender una especie de base de datos medio rara. Y también he trabajado en otros lados. La verdad que para ser un administrador de sistemas, soy un administrador de sistemas bastante raro, porque no suelo hacer los típicos trabajos de administrador de sistemas. No hago guardias, y más bien me dedico a participar en proyectos sueltos. Y entonces voy sabiendo, pruebo un montón de cosas y la verdad es que no sé muy bien lo que hago. Cada mes me toca una cosa distinta. Bueno, estar con vosotros. Arquitecto de sistemas. Sí, tenemos aquí Me califico de tecnólogo y me encanta aprender una tecnología y buscar cómo hacer que funcione. Bueno, profundizando en eso, ya que tenemos aquí a Frank, que es arquitecto también, como tú, de sistemas. ¿Tienes alguna tecnología favorita? ¿Eres más de Linux, BSD, algo particular, algún firewall que te mole, algún software que sea predilecto tuyo? Bueno, más que arquitecto, yo diría que soy albañil de sistemas. Entonces, hace falta de todo, mano de obra. Efectivamente, lo mío es los ladrillos y el cemento. Sí, tiendo a ser muy linuxero, me encanta, pues aunque ahora ya la pobre comunidad se ha venido abajo, CentOS, y me muevo con muchas aplicaciones basadas en Java y acabas haciendo un montón de cosas, pero podrías decir que entre Linux y Java son los entornos habituales en los que yo suelo andar. ¿Contenedores, algún tipo de virtualización y todo eso? ¿O directamente...? Estoy todavía en la cruzada de modernizar la arquitectura que solemos usar. Aún andamos en el escalón de las máquinas virtuales, SXI y parecidos, ¿no? Sí, no sé hasta qué punto en el mundo Java no se avanza más en ese aspecto. No sé si tiene algo que decir Fran al respecto. Yo diría que, hombre, de alguna manera también las aplicaciones Java, al estar ya en su máquina virtual, de alguna manera ya están metidas en una especie de contenedor. No es un contenedor ni mucho menos, porque los contenedores modernos no que son, pero yo creo que a lo mejor eso sí que ha frenado un poco la implantación de contenedores en muchos entornos Java. Había que decir que normalmente los contenedores son servicios y paquetes de software ligeros y Java es justo lo contrario a eso, así en general. Y ya no voy a empezar a meter puñaladas al mundo Java. Bueno, yo ahí estoy contra tuya, Fran. Mira que suelo estar de acuerdo contigo, pero en líneas generales creo que lo que pasa con Java es que la gente no entiende que debajo hay una máquina virtual y no se molestan en configurarla. Resultado,
se empieza a replicar la máquina virtual cuando se queda sin memoria y acabas teniendo 200 procesos Java corriendo algo que no pueden correr porque simplemente no tiene memoria suficiente. Si coges un administrador de sistemas que entiende Java, te cambia esos parámetros, ajusta la máquina virtual y las cosas cambian. Eso también no te digo que no, pero bueno, he visto igual servicios que he visto cosas que nunca creeríais. Yo creo que Sí, más bien se refiere a la típica aplicación basada en Tomcat o el nivel de aplicaciones que te guste, que acabas haciendo pues una aplicación gordísima que hace un montón de cosas, que levanta un montón de threads y que debe haber sido pues segmentada en diferentes componentes. Y como después ya nadie sabe cómo hacerlo, pues acabas heredando algo que lleva 10 años funcionando y que es más fácil meterle más memoria y a ver si no se paga mucho cuando haga el garbage collection o lo que toque. Se ha ganado mucho en el mundillo con Spring Boot, entiendo, y con otras cosas parecidas, pero bueno, creo que aún tiene mucho que recorrer ahí. No, además creo que a los inicios de Java hubo mucho, esto va a sonar fatal, pero lo digo así, hubo mucho programador enterprise que llegó con las ideas de patrones de diseño, voy a aplicarlos todos para hacer el Hola Mundo y voy a meter aquí todas las clases que se me ocurra para hacer el Hola Mundo, y al final tenía 50 clases, todos los patrones de diseño puestos y tu aplicación lo único que ponía era Hola Mundo en la pantalla. Entonces creo que esos fundamentos se asentaron mucho en la comunidad de Java y el resultado ha sido la desgracia que hemos vivido todos los administradores de sistemas que hemos tocado un Tomcat o cualquiera de los servidores de aplicaciones. Para mí eso es parecido a lo que pasaba con las bases de datos. Al final, con la típica aplicación basada en Enterprise Java Beans, aspirabas a hacer una fachada fantástica que te diera todos los casos de uso de tu organización. Y al final eso nunca funciona. Es imposible mantener y acabas con un bicharraco que nadie sabe cómo funciona y se mete más código para ver si tiras para adelante. Igual que las bases de datos. Tú te des cualquier libro de bases de datos, te dice que la base de datos traerá toda la información de la organización y es mentira. Al final que hagas una base de datos para cada aplicación. Bueno, hay ahora haciendo un inciso, yo conozco a una gran corporación, que no voy a entrar, en la que realmente ellos llegaban al punto de venderte el modelo de la base de datos. Te vendían la base de datos, que hacían ellos también, y uno de sus productos era simplemente un modelo de base de datos. Y no solo eso, no es solo que fuese una aplicación que la vendían y que todo el mundo tendría que usarla. No. Todo el mundo, una empresa usaría ese modelo, base de datos, lo que fuese y lo adaptaría. No. Todos los productos deben adaptarse a ese modelo de base de datos y después ese modelo de base de datos se implementa en las empresas para que puedan acoplarse los modelos, todas las aplicaciones y poder venderle a esa misma empresa todos los productos. O sea, la idea en teoría es buenísima, pero en la práctica todos sabemos cómo acaba eso. Eso sí es la misma en la que estoy pensando yo, que viene al final pagas un montón de dinero para tener consultoría, para adaptar el producto a tu empresa y en realidad lo que te están adaptando es la empresa al producto. Sí, pero alguien me explicó una vez por qué era eso. Y eso es por cómo se llegaba a eso. Y la razón era que las empresas también relativamente grandes o medianas, que son el target de esa corporación, normalmente tienen a un señor que se dedica a comprar software, pero no conoce nada acerca del software o acerca de la tecnología. Y ese señor lo que no quiere es tener múltiples proveedores y que gente que le caliente la cabeza o gente que tal. Entonces, lo que hace es simplemente se lo compra todo a la corporación. Entonces, así se ahorra al final de mes, tiene solamente una factura. Y no tiene por qué, y lo único que tiene que hacer es, de vez en cuando, llamar al comercial y que se llama Key Account Manager, y ajustar la factura, y mirar de ajustar la factura o decirle, hasta aquí podemos llegar. Pero una cosa no quita la otra, Manel. No tiene nada que ver que uses un solo proveedor para aunar con que tengas que ajustar tu negocio al producto que te han vendido. Y aquí sí pongo yo nombre, hablo de SAP. El que compra SAP tiene que reorganizar toda su empresa para trabajar en el modelo de SAP. Si no, no te sirve para nada. Yo también estaba pensando en SAP. Bueno, pero el beneficio de eso también que
pongamos que muchas veces la propia organización desconoce cómo hacer ciertas cosas. Si eres una empresa que pasa de ser nacional a internacional, pues cómo mezclas contabilidades de diferentes países, cómo mezclas un montón de requisitos. Y a lo mejor pues acabas pagándole a la megacorporación que sabes que ya lo han hecho y haces lo que te dicen. Bueno, sí, también es que al final, dentro de lo que cabe, hay una lógica. Lo que pasa es que esa lógica que se aplica a alto nivel, a bajo nivel, al final, bueno, los que están trabajando en el producto, en el código, lo que sea, pues dicen, pero esta gente está loca. ¿Qué hacen estos? ¿Por qué hacen esta gente de esta manera? Pero eso es lo que tienen las organizaciones demasiado grandes. Y de hecho, enlazando con todo esto, que es algo que nos han dicho que debemos enlazar mejor las cosas en este podcast, especialmente el moderador, ha habido una noticia esta semana que un producto ampliamente usado, tremendamente usado, o más bien una suite de productos que es Elasticsearch, el más conocido, pero también tiene una cantidad de productos bastante grande, ha cambiado su licencia o ha cambiado bueno, digamos que ha cambiado las licencias totalmente. Sí. A un modelo más privativo. Así que no sé, ¿alguno de vosotros, Fran, Manolo, quiere comentar sobre el tema? Fran, todo tuyo. Pues yo como usuario de Elasticsearch estoy perplejo. A ver, esto ya se veía, estas cosas ya se están viendo desde hace un tiempo, de unos años a esta parte. Creo que los primeros que hicieron cambios fueron los de MongoDB, que hicieron un cambio en su licencia, crearon la BSL, Business Software License, me parece que es. Si me equivoco en algún momento, alguien tal que me corrija. Tenemos un oyente llamando al teléfono 24 horas que tenemos para comentarnos si tema. Porque estuve leyendo estos días, bastante sobre el tema y a lo mejor me baila alguna sigla o alguna cosa. Pero básicamente, pues bueno, hay una serie de startups que han desarrollado productos con software libre que de repente pues han cogido y han cerrado parcial o totalmente su código, en principio, como una respuesta a que, según ellos, los servicios cloud como AWS, sobre todo cuando hacen el énfasis en AWS, normalmente cuando hablan estas cosas, luego ya cada uno, pues en este caso, pues eso, una forma de resistir a que AWS se aproveche del trabajo de Elasticsearch, y no contribuya nada al código. Esa es un poco la explicación oficial. Elasticsearch estaba bajo licencia Apache y ahora han pasado a una licencia SSPL, que viene a ser una licencia como la APL, pero con un condicionante importante que la convierte en algo que es prácticamente cerrado, que es, si tú utilizas la SSPL, tienes que liberar bajo los mismos términos todo lo que haya en el stack que vaya si utilizas el software dando un servicio web, un servicio externo, y utilizas utilizando ese software, tienes que liberar todo el código de todo lo que vaya en el stack de ese servicio bajo SSLP, que viene a ser, pues, como yo utilizo Elastic, vendo Elastic como servicio cloud, y tendría que liberar no solo el código que utilizo de Elastic, las modificaciones que le hago al Elastic, sino el software de gestión, de administración del cloud, el kernel Linux, el espacio de usuario, todo bajo la misma licencia SSPL, lo cual pues, al final es absolutamente inviable y lo convierte de facto en software cerrado. De hecho, ni la OSI ni la Free Software Foundation se han pronunciado sobre esto,
pero por ejemplo Fedora sí que se ha pronunciado y ha decidido eliminar cualquier software que esté bajo esa licencia en los repositorios de Fedora. Por el medio también, o sea, este es el caso de Elastic, que ya digamos el debate ya empezó con ciertos cambios de ciertas partes de su stack, ciertos cambios en la licencia, ahora es el cambio total. Hace 2 años AWS lo que hizo cuando vio que empezaba a moverse en esta dirección Elastic, lo que hizo fue sacar su Open Distro for Elasticsearch, que según Amazon se comprometen a mantenerlo bajo una licencia libre siempre. Y entonces ahora tenemos en la comunidad de Elastic, tenemos el Elastic de la empresa Elastic Company y el Elastic de AWS, que de entrada supongo que más o menos serán compatibles, pero a partir de ahora con los cambios de licencia me imagino que empezarán a tener divergencias. Ya hay divergencias en tema de funcionalidades porque, por ejemplo, OpenDistro for Elasticsearch tiene una serie de funcionalidades que temas de Machine Learning y tal, que no están en el Elastic de Elastic Company. Pero eso, que está la cosa muy fea y se han dicho cosas muy feas entre ambas empresas y tal. Hay una cosa que quería comentar, por un lado, hay 2 cosas que quería comentar sobre esto. Por un lado, dentro de todo este movimiento de startups que hacen este gesto y no todas se han ido a las SPL, sino que algunas pues han ido a la BSL. Bruce Perens, que fue uno de los fundadores de la OSI, ha estado hablando con gente que ha licenciado cosas bajo BSL, por ejemplo, la gente de MariaDB, y de alguna manera han hecho unos ajustes a la BSL para que, pasado un tiempo explícitamente definido, como decir 5 años o tal, se relicencia automáticamente el software bajo una licencia libre, en el caso de MariaDB, licencia GPL. Y entonces, de alguna manera, pues ahí sí que suavizan un poco el golpe. No mucho, porque 5 años o 2 años en el mundo de la informática es un mundo y eso, pero es, digamos, un término medio entre lo que han hecho uno y lo que han hecho otros. Otra cosa que quería comentar, y ya le he dejado pasar a Juanjo, que está levantando la mano. No, es una pregunta. La vale. BSL, ¿exactamente cómo era? La BSL es una licencia que pone condicionantes también al software a ser usado como servicio cloud, pero también incluye las últimas versiones de la BSL, incluyen unas cláusulas que obligan o sea, automáticamente reconvierten ese software pasado un tiempo, que también se decide explícitamente, en una licencia libre de verdad, que también se menciona en la licencia. Sí, digamos, fue el acuerdo que llegó Bruce Perens con la gente que estaba promoviendo la BSL. Entonces, bueno, pues eso. Por un lado tenemos dentro de ese movimiento de startups que están haciendo esas cosas, pues tenemos la versión débil, entre comillas, que es la BSL, y la versión un poco más hardcore, que es la SSPL, en temas de eso. Y la otra cosa que quería comentar, me ha parecido interesante, han comentado más gente. Dice, claro, por un lado puedes entender la postura de Elastic Company, que pues son una startup, necesitan ganar dinero. A lo mejor tenían que haber pensado antes un poco como el modelo de negocio que decidieron a la hora de invertir en desarrollar en software libre. Pero es que, claro, miras el repositorio de Elastic y hay, ¿cuántos eran, Sergio? 1.500 y pico, 1.500 y pico personas diferentes que han contribuido a ese software y que no son gente de Elastic. Empleados. No son empleados de Elastic. Con lo cual, toda esta gente que contribuyó a mejorar el software, que firmó un acuerdo con Elastic bajo el cual
cedían esos parches o esos códigos que hicieran cedían los derechos a Elastic pensando de buena fe que iban a seguir siendo software libre, pues acaban de encontrar con que han cerrado el código que han desarrollado. Pero yo ahí lo que veo, por ejemplo, son una lucha entre la gran empresa y la pequeña empresa. Normalmente, pues yo uso software libre, muchísimo software libre, ¿no? Y luego, ¿cuánto contribuyo? No contribuyo lo suficiente para compensarles, ¿no? Ese esfuerzo, en cierta manera. Yo contribuyo código, pero no soy un gran contribuidor. Tengo unos amigos que montaron una empresa. Yo venía de Autonomy, que es un buscador, pues hace búsqueda para empresas, ¿no? Código privativo que se le vendió a HP por billones y hay unos líos ahí muy grandes, ¿no? Y software de backup, que también lo utilicé yo. Entonces, hacíamos software de vídeo, análisis de vídeo, una empresa muy completa, ¿no? Pero el caso es que ellos salieron de Autonomy y montaron otra empresa que se basó en SolR, ¿no? Solar, que es de Apache. Y que yo sepa, sus contribuciones tampoco fueron estelares a lo que es el desarrollo del producto. Ellos vendían un paquete que se aprovechaba del negocio que había creado Apache. De hecho Elastic en sí mismo, tanto Elastic como Solar, parten del mismo código, que es el Apache Lucene, claro, que es de la Fundación Apache. Entonces claro, sí, que yo mis amigos llegaron y convirtieron esa empresita en una empresa muy grande y se la vendieron a una empresa mucho más grande. Y ahora mismo pues han solventado su vida. El caso es que ¿cuánto de esto debería volver a la comunidad, no? Tú deberías pensar, bueno, pues esta empresa debería contribuir de vuelta todo eso que han logrado. Claro, lo que pasa es que hay AWS en realidad lo que te vende es lo que te vende principalmente es administración de sistemas. En realidad lo que tú contratas cuando contratas a AWS y contratas un servicio de ese estilo no lo contratas en general, no lo contratas porque el software se adapte mejor o peor, sino que lo contratas porque el software existe y no quieres administrarlo, quieres buscar al que mejor lo administre. En el fondo es un poco eso, ¿no? El término de marketing que a ellos les encanta y que a mí de verdad también tiene cierto atractivo es serverless, pero realmente hay un server, lo que pasa es que hay alguien debajo mirando de eso. Efectivamente. Ahí está el tema. Si miras la equivalencia, por ejemplo, tenemos a Google, ¿no? Google coge y ellos ganan muchísimo dinero con las noticias poniendo pues los mensajes, lo que es un pequeño resumen de la noticia para que no cliques y veas la publicidad dentro de Google, ¿no? Entonces está esa guerra en la que están los que generan el contenido, en este caso pues, es la gente que genera el código para Apache o quien sea, y luego la gente que está monetizando, ¿no? Entonces llega un punto en el que dices, uy, a lo mejor parte de ese dinero debería ir al que generó el contenido. Ahí es donde te lo tienes que pensar cuando montas la empresa al principio. Claro. El tema es que tú montas una empresa, empiezas a ganar dinero, haces un software, lo sacas libre y te sale competencia contra ti mismo. Está clarísimo. Entonces, ¿cómo mantienes el control? Es muy complicado, a mí me parece. Complicado. Ya, los que le salieron bien, por ejemplo, en ese sentido, fue los de Citus Data. Citus Data empezó a desarrollar un producto a partir de Postgres SQL, una especie de New SQL, como me diría Juanjo. Bueno, luego se reconvirtió en un plugin sobre Postgres SQL que hacía lo mismo. Y al final acabaron comprados por Microsoft. Entonces, Citus Data sigue siendo, o sea, Citus, el producto, sigue siendo libre, pero si quieres puedes coger y tendrás los mejores administradores y los desarrolladores incluso del producto en Azure. Bueno, ese es un interesante comentario, por favor no lo tomen como propaganda, o como anuncio de algo.
Bueno, en todo este... me cae muy bien y tal lo de gente de Citrus. Sí. En Microsoft no vamos a hablar de los tópicos y tal. Pero estamos abiertos a patrocinios, sí, Manolo. Yo me pregunto si con esto de Elastic pasará algo parecido a lo que pasó con LibreOffice, OpenOffice. Quiero decir, al final acabas de dividir fuerzas y tienes ahora AWS apoyando a una versión más libre que la de los originales. Los desarrolladores no saltarán, se quedará la otra línea abandonada. Yo creo que OpenOffice no le interesa para nada, pero por algún motivo fue adquirida porque lo llevaba Sun, si es así, es cierto o algo así. OpenOffice. Yo creo que al final a OpenOffice y MySQL, incluso si me apuras, tampoco le interesa mucho a Oracle. Aunque yo no debería hablar de eso, sí. Pero Juanjo, ¿tienes algo que comentar? No, solo para de puntilla, que realmente Sun compró StatOffice, que es una suite ofimática, sí, y la liberó en forma de OpenOffice. Y a partir de ahí apareció LibreOffice como una comunidad con un proyecto, vamos. Pero sí, realmente es un software que liberó Sun, que se compró una suite ofimática. El Sí, tema es que como entró Oracle en Sun y quedó, digamos, en un limbo durante un tiempo sin saberse muy bien qué es lo que iba a pasar con OpenOffice, a la gente de la comunidad hizo el fork de LibreOffice y sí, al final OpenOffice fue cedido por Oracle a la Apache Foundation. Se metió en la incubadora de software de Apache Foundation, pero ahora ya estaban hablando de retirarlo directamente, pues porque está dividiendo la comunidad poco, porque la verdad es que es muy minoritario OpenOffice, pero también está dividiendo la comunidad del lado de qué le suena a la gente, OpenOffice, LibreOffice, pues con eso, para evitar confusiones, se está hablando últimamente de acabar de liquidar el proyecto y se acabó. Claro, por eso decía que si no pasara lo mismo con Elastic ahora, de que los desarrolladores salten a la versión de AWS, empiezan a apoyar esa versión y la versión original de Elastic acabe muriendo de alguna manera extraña. Desde luego, la mayoría de los 1000 y pico desarrolladores que contribuyeron al Elastic... El tema es que Elastic no es solamente open source, no es simplemente unos señores que montasen un repositorio y tuviesen contribuyentes gratis. En Elastic trabaja muchísima gente y muchísimos desarrolladores y muchos de ellos muy buenos, porque yo trabajé en una empresa cuyo CTO o antiguo team lead se montó otra empresa que fue adquirida por Elastic y le compraron un producto que también era open source. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser para esto? Pero creo que vamos a ver, todo el mundo pensaba, tú vas a dejar un trabajo en una corporación bien pagado, bastante bien pagado, para montarte él dejó la empresa antes de ser adquirido, y su mujer también, los dos programadores, y una pareja de programadores, cosa rara, pero existen. O no tan rara, pero bueno, los dos trabajaban en el mismo producto y llegó, nos sorprendieron yéndose de la empresa y al cabo de 6 meses, 9 meses, su producto fue adquirido. Y bueno, al final resulta que hacerlo open source fue algo que los benefició y al final estas grandes empresas, o sin ser tan grandes, no les importa al final yo creo que no les importa al final pasarlo a privativo y que la gente se cague en ellos. Porque lo llevan haciendo desde hace bastante. Yo recuerdo otro caso que me afectó para una tecnología en la que estaba trabajando, que era XJS. XJS era una librería que estaba muy bien, era muy bonita, pero trabajar con ella era un infierno, por lo menos para algunos. Aunque algunos se llevaban bien con ella, otros nos llevamos peor. Lo que sucedió es que llegó la versión de la 1.5 a la 2 o a la 3 y cambiaron la licencia y pasó a tener una licencia muchísimo más restrictiva la gente, y claro, abrieron otro modelo de licencia que empezaron a cobrar por ella, porque antes era gratis directamente o era prácticamente gratuita. Y de esa manera capitalizaban todo lo invertido con ella. De hecho, fue una librería que fue de las más avanzadas para ofrecer una
digamos, unos widgets de escritorio en el navegador, cosa que por fortuna no prosperó, por el bien de los desarrolladores web, no prosperó, pero que es bastante efectivo para hacer interfaces de usuario, el crear, imitar el escritorio, ¿no? Por lo menos los escritores. No es exactamente así, Manel. Es verdad que cambiaron la licencia y es verdad que ahora es de pago, pero pagas y obtienes los fuentes. Quiero decir, es con código abierto. No sí, es pagas y obtienes una licencia de uso. Y lo hicieron básicamente porque todos los grandes la estaban usando. O sea, yo he visto cabinas de IBM y he visto cabinas de empresas tochas comerciales montadas con XJS. Entonces, los tíos dijeron vale ya de que se aprovechen de nosotros. Tú la quieres usar, me parece genial. Yo te dejo que la uses, me pagas y sigue siendo código libre. Eso es cierto. O sea, sigue siendo código libre, pero también tendrían que único venderte es JavaScript. O sea, tendrían que venderte todo el código ofuscado o el código beneficiado. No, y lo podrías desensamblar. Cuando pagas está en el código sin ofuscar, ¿eh? No, sí, por supuesto. Pues también, si pagas por una librería JavaScript, que menos que te den el código, ¿no? O sea, estás hablando de pagar por una librería, sea JavaScript o sea otro, pero más JavaScript. O sea, no tiene mucho sentido que no te den el código. Podría ser en ciertos casos. Cuando usas los servicios de Google, pagas por una librería en JavaScript y te digo ya que no te van a dar el código, ¿eh? Eso es cierto, por eso hay ciertos casos hay gente con poder de mercado suficiente como para que no te den el código. De hecho, eso sucede también en comercio electrónico. Hay ciertas librerías de JavaScript que pagas por ellas porque no te queda otra, pero el código te lo mandan ofuscado. Te mandan el código, o sea, incluso PHP ofuscado, que es la primera vez que lo vi en mi vida, pues incluso hay compresores del código PHP para ofuscarlo. Y a mí me sorprendió, pero claro, tiene su lógica, es comercio, hay que aprovecharlo lo que sea. Bueno, hay otro tema también que saltó esta semana, que fue el de los navegadores. Bueno, el navegador, Chrome, restringiendo el uso de las APIs. Se restringió, bueno, hay ciertas APIs que ahora están restringidas a Chrome solamente. De hecho, ni siquiera en Chromium. Las compilaciones que se hacen para las distribuciones Linux o incluso tú, si queréis haceros vuestra propia compilación de Chromium, no deja acceder a ciertas APIs de Google. No sé si alguno tiene más datos sobre eso, porque también es un movimiento interesante de Google. Bueno, yo creo que básicamente lo han hecho no por cargarse Chromium, que sinceramente no creo que se lo carguen. No, bueno, eso faltaba. En el caso ese, para Linux también existe Chrome, que también lo puedes descargar, incluso con los fuentes, con el uso de estas APIs. Creo más que va por la línea de cargarse Edge. Creo que Edge de Microsoft le está empezando a quitar mercado y la forma de pararles ese fork para Windows, digamos que es vale, me parece genial que tú uses mi código para montar tu navegador, pero las cosas que tengo yo, el sincronismo entre navegadores, el que te puedas autenticar con mi cuenta de Google y todas estas historias, es mío, no tuyo, así que no me quites más cuota de mercado de la que me estás quitando. Creo que van por ahí los tiros. Es un poco sorprendente esta, ¿sí? ¿Juanjo? Por dar la puntilla, realmente habría que empezar con Google, que cuando empezó a montar las primeras versiones de Chrome, si no me falla la memoria, usaba KHTML, que era el componente de renderizado de Conquer, donde quedé. O sea que, a ver quién robó primero. No, está claro que hay demasiado código mezclado de unos y de otros en el código. No, pero es un dato que sí que no conocía, que usaba, que las primeras versiones venían de Conqueror. El renderizado, no el motor. Aquí Juanjo es un viejo fanboy de KDE. Es otra vida. De KDE 3, yo ahí me quedé. Sí, a mí me costó el salto. Realmente yo hablé con gente de KDE y de KDE 4 ahí fue casi un paso atrás. Pero bueno, otro tema muy largo. Hay tiempos de discusión típica en GPUL, en nuestro grupo de Linux de Coruña, sí. Pues era Genome, KDE, por supuesto, y los que estábamos en el medio que utilizábamos cosas más raras como Windows Maker y tal,
Perdón, bueno, que me he salido del tema y volvemos otra vez a Chrome y tal. Yo por comentar algo parecido que pasa ahora mismo, y supongo que eso sí que no va a cambiar, yo utilizo un fork de Firefox que se llama WaterFox y esa serie de herramientas que tienen sincronización con la cuenta de Mozilla y sincronización entre navegadores y eso funciona. Y yo creo que ahí debería funcionar igual. No sé si es que Microsoft decide hacer un navegador a partir de Chrome que se parezca, o sea, funcione como Chrome, pero que luego te da 4 chorradas encima que digan, bueno, es nuestro y tal. A mí personalmente, si fuera Google, no me quitaría el sueño, pero no sé. Ellos saben el problema es que las contribuciones que está haciendo Microsoft, a pesar de que las está haciendo libres y no sé por qué Google no ha decidido meterlas, está haciendo que se comporten muchísimo mejor, al menos en Windows, que es donde lo he probado. Consume muchísima menos memoria, ¿sabes? Tiene mucho menos impacto a nivel de sistema. Y creo que eso a Google no le está gustando, porque es lo que te digo, si eres un usuario de Windows, llegas, te ponen Edge al lado, ves que va más rápido, que te consume menos, ¿qué tal? Abandonas Chrome. Yo coincido con esa opinión, ¿eh? Yo no creo que vaya por ahí. Mi experiencia en mi equipo en Intel se contribuyó muchísimo a Chrome, se contribuyeron partes de ensamblador para reproducir los vídeos desde el procesador, o sea, cosas así, ¿no? El caso es que Google era inaguantable. Meter código allí era todos los programadores, las estrellas de cine de la programación que conozco, odiaban trabajar con Google. Entonces, yo supongo que los de Microsoft estarán en un... Si esto les ha pasado a gente que, bueno, muchos de ellos tampoco tenían una capacidad social muy alta, pero como solo hablan inglés, pues puedo sentirme seguro de que no me vayan a escuchar decir nada de esto sobre ellos. Pero realmente sí que tenían muchos problemas de sociabilidad para poder llegar y contribuir porque no les aceptaban los parches. Y entonces se creaban verdaderas guerras y hablaban tenían que hablar entre managers. Oye, por favor, aceptar esto. Y hay un punto en el que Google se pone muy cabezón y dice, esta arquitectura no me gusta y no va a ser así. Entonces yo entiendo que Microsoft tiene sus procedimientos, su forma de programar, que toda la vida han hecho Windows, y el sistema de Windows tiene una arquitectura y una forma y unos estándares de código que no son exactamente los mismos que usa Google. Entonces, no van a aceptar el código que venga de Microsoft alegremente. Le van a obligar, oye, tienes que hacerlo exactamente como a mí me gusta, como si lo hubiese hecho yo. Pero no te voy a decir cómo lo hago. Pero eso te lo tienes que imaginar tú. Y no lo sé. Esto hablo un poco de terceras, porque yo tampoco he metido mucho código por ahí. Entonces, lo único que sé es que para mis amigos era frustrante trabajar en Chrome. Y... Acabo de ver que me sonaba el tema y tal, pero acabo de ver de que ya está Edge para Linux también. A lo mejor hasta me animo a probarlo y todo. De hecho, gracias a esto Edge va a tener un repunte de usuarios, sin duda, gracias a este capítulo inesperado. Así que sí, veremos no sé, las consecuencias que tiene este movimiento. ¿Quién lo iba a esperar de Microsoft? Que hiciese estas contribuciones enormes al software libre y sí, en general, al movimiento de código abierto. En fin. Bueno, han sucedido otros temas esta semana, han sucedido bastantes cosas, algunas muy curiosas, por ejemplo, el tema de GameStop, que está sucediendo aún ahora mismo, que se han juntado unos señores para comprar acciones, o sea, es un tema que tampoco vamos a hablar, pues porque no es un tema del podcast, lo único es un poco tocar tangencialmente por varios temas. Lo que a lo mejor podemos hablar es por qué creemos que GameStop como tecnología está un poco obsoleto, ¿no? De hecho, esa es la razón de que haya sucedido esto. Todo el mundo apostaba que GameStop iba a bajar y que se iba poco a poco a deshacer, lo que sea, incluso llegar a venderlo, a liquidarla.
y otra gente que no lo ha... que decidió un poco jugar con el sistema y darle la vuelta a la tortilla e invertir en GameStop. Y recoger los beneficios de esa inversión, porque había gente que había apostado lo contrario. Los mecanismos, bueno, están explicados en la web. Ahora hay mucha gente que no es algo que vamos a entrar en eso, pero sí que el tema de GameStop, que son las tiendas de videojuegos, pues sí, están un poco acabadas por múltiples factores. Sin embargo, en Alemania, por ejemplo, aún resisten. Y aquí creo que en España a lo mejor resisten más en los centros comerciales. No sé, ¿vosotros veis algún tipo de futuro a las míticas tiendas de videojuegos y tecnología que había desde los años 80? Hombre, yo creo que nuestra generación, o al menos en mi caso personal me pasa, ¿vale? El rollito de tener el juego físico le da cierto rollo, ¿no? De tener la cajita con la portada y tal. Yo sigo comprando juegos físicos. Los juegos que realmente me parecen buenos de verdad, los compro en físico, además de haberlos adquirido en digital o lo que sea. ¿Le veo futuro? No, le veo nostalgia, punto. No creo que tenga mucho futuro. Las consolas están, casi todas las nuevas generaciones están orientadas a venta online, está Steam. Me da a mí que esto no tenga mucha salida, pero cuanto menos curioso. Bueno, en Alemania también se lleva mucho, sí, bueno, están diciendo que en Estados Unidos aún se lleva el tema de comprar las cartas de Pokémon y que eran más expendidores de cartas de Pokémon. En Alemania también hay mucho el rollo friki, ¿no? Porque, claro, ahí también se lleva, hay mucho, puedes comprar algunas ediciones especiales, tienes tienen el hardware que son específico, algunos mandos raros, algunas cosas que son... O sea, y hay mucho movimiento en las tiendas de videojuegos. Bueno, sí, poco a poco supongo que es algo que irá, que está desapareciendo, pero a lo mejor tarda más de lo esperado en desaparecer. Porque sigue habiendo mucho nostálgico. Somos una generación muy nostálgica que aún le queda mucho juego. Aquí estoy viendo al regidor que me está indicando nuevas instrucciones, pero le falta un rotulador. Yo creo que por poner la puntilla, yo tengo un niño pequeño que juega mucho con la consola, con la Switch, y su ilusión es ir a una tienda. Entonces hay un mercado ahí. Al final las tiendas se transforman en, más que para vender, para exhibir producto. Sí, es como un museo. Yo creo que las tiendas en los centros comerciales quedarán pocas, pero alguna va a quedar. Y para socializar también, ¿no? Claro. Es una componente de sociedad. Bueno, es de sociedad. Vas allí, ves las consolas, tocas el joystick. De hecho, hay otras tiendas que me sorprendieron mucho, pero que aún se están montando tiendas nuevas, bastantes, que son las tiendas de ¿cómo se llama? Bueno, estas figuras para jugar a un juego de rol Warhammer 20.000. No, 40.000, ¿no? 40.000. 40.000 o 30.000, no sé. 40.000. 90. Que la verdad es que no sé si alguno ha jugado alguna vez a Warhammer. Yo sí. No, pero tenía amigos y conocía. Ese vicio no caí. Yo también caí en el vicio en algún momento. Mi socio tiene un club de Warhammer donde tienen un bajo tendrá 200 metros cuadrados totalmente lleno, absolutamente hasta explotar. De hecho, nuestras máquinas de impresión 3D muchas veces las puedes ver imprimiendo escenarios de Warhammer. Es una experiencia bastante diferente. Lo que pasa es que necesitas espacio y necesitas mucho dinero. Warhammer es un juego para adultos, probablemente. Es para alguien que ya tiene una capacidad adquisitiva muy alta, en la que puede dedicar una habitación a tener todos sus muñequitos y sus pinturas y mucho tiempo libre. Tú puedes tener tiempo libre cuando eres pequeño, lo que no tienes tiempo libre es para poder montar ese mega cosa que hacen realmente. Si yo cada vez que voy allí me quedo maravillado con lo que hacen y el dinero que gastan, ¿no? Pero es un poco diferente a la experiencia que tenemos nosotros jugando, porque nosotros estamos con un ordenador, yo me instalo un videojuego, al mes me lo acabo y luego o vuelvo a jugar, pero
hay gente en consolas que vuelve a vivir la experiencia una y otra vez, porque ha pagado 50, 60 euros por un videojuego. Yo siempre compro los videojuegos como 5 años por detrás, entonces a lo mejor soy de estos en los que ya me han contado el spoiler y no me importa, pero no lo sé, son tiendas diferentes, ¿no? Son tipo de videojuegos. Yo creo que se reúnen para jugar además y para competir. Hay competiciones, hay ligas incluso, ¿sabes? Que es otro rollo, es una experiencia diferente, como dice Sergio. Yo creo que nuestra generación, la generación de la vieja guardia, ahí a caballo entre los boomers y los X o no sé qué. Ahora, en serio, yo creo que cierta gente de cierta época somos los que movemos todavía cierta clase de negocios más analógicos. Porque, bueno, lo estamos viendo ahora mismo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 20 años que las ventas de vinilo iban a superar a las ventas de CDs otra vez? Sí, bueno, hay un caso, hay un tema que es el efecto Lindy. No sé si lo habréis leído por ahí. Es un tema de estos, creo que lo inventó Taleb o algo así, que es, había una obra de teatro que se llamaba Lindy, o había un teatro en Nueva York que se llama Lindy, y ellos estaban computando el tiempo que dura una obra de teatro en activo en ese teatro. Y calculando la probabilidad de que cuánto va a durar una obra de teatro en un determinado momento. Y después de computar esa probabilidad, bueno, de hacer cálculos o de medir los meses, les salió que una obra de teatro iba a durar tantas semanas como las que llevaba en un momento determinado. Es decir, si una obra de teatro lleva 3 semanas, va a durar otras 3 semanas en cartelera. Si lleva 3 meses, durará de media otros 3 meses. Y esa es la probabilidad de que algo dure en el tiempo. Se aplica sobre todo a la tecnología. Es decir, si los vinilos llevan 80 años, pues a lo mejor duran otros 80 años. Si los CDs duran 20, pues a lo mejor duran otros 20. Eso quiere decir que eso se aplica muchísimo en informática. Es decir, si un framework lleva 4 años, a lo mejor le quedan otros 4 años. Pero si un framework dura 6 meses, todos sabemos que a lo mejor en 6 meses ya no está. Los frameworks de front de JavaScript, entonces le quedan 10 minutos a la mayoría. Pero es cierto, es totalmente cierto. Yo no sé cuántos frameworks de JavaScript he visto, pero duran 10 minutos. Salen así espontáneamente y luego se desintegran espontáneamente. Salen así, se mencionan en Reddit, alguien dice que lo ha usado, funciona como mola y luego ya desaparece y va al siguiente. Y muere. Yo creo que el vinilo va más por el poder adquisitivo y la edad. De la misma manera que nosotros cuando teníamos 15, 25, veíamos un montón de carrozas que compraban cosas que nos parecían increíbles. Ahora nosotros somos los carrozas que tenemos dinero y babeamos por tener el último vinilo que editó no sé quién. Pero no sé. ¿Sí, Sergio? Fíjate en Harley Davidson. O sea, Harley Davidson, ellos tenían su mercado y entonces se orientaron a un grupo en el que tú querías una Harley y la tenías que comprar pero no tenías dinero. Entonces, ¿quién es su mercado? Gente que tiene 50, 60 años que ahora se la puede permitir. Yo creo que es una comparación injusta, porque ahí, aparte de Harley Davidson, compárame con la Chopper. Ajá. Que Harley Davidson le ha ido bastante mal estos años. Claro. Y es porque no ha conectado con nuestra generación. Más bien los moteros de Harley son un poco más mayores que nosotros, ya son lo que dices tú, 50, 60. Pero en cambio la Chopper sí que enganchó a gente de nuestros años. Y en Estados Unidos vende más Chopper ahora. Pero las motos van en caída. Y, por ejemplo, un problema que tuvieron... Bueno, Harley es anecdótico porque, y lo comento porque tengo varios amigos que se han comprado una Harley recientemente. Porque eres viejo también. Y están defraudados porque esperaban una Harley y no el cacharro electrónico que te han vendido ahora, que tienes que meterle un ajuste para que suene como una Harley, pero no es el motor chungo de tractor que te hace vibrar hasta el último diente. Entonces, no sé, ahí han fallado.
con la Chopper, que la Chopper en Estados Unidos está funcionando mucho mejor. Y Harley Davidson la ha cagado los últimos 5 años. Pero volvemos, por ejemplo, imagínate las guitarras también están teniendo el mismo problema. Las guitarras Fender están teniendo problemas enormes para enganchar con la comunidad. No consiguen que la gente nueva quiera comprarse una guitarra. El COVID les está haciendo un favor porque la gente está en casa, no tiene nada que hacer y hay mucha gente que ha agarrado la guitarra. Pero ya no ha habido... Pero es lo que tú dices, Sergio, la gente nueva. Fíjate que lo que estábamos comentando es el efecto morriña, por llamarlo así, ¿no? Sí. Fíjate en las retroconsolas, que al final es una API con una carcasa. ¿Cuántas retroconsolas hay en el mercado? ¿Y cuántas se venden mogollón? Prácticamente todas. ¿Por qué? Porque están tirando de la nostalgia de la gente, como decía antes Juanjo, de la gente de nuestra edad, que ahora tienen poder adquisitivo. Totalmente. Hace unos meses nos hemos gastado, no sé si fueron 50, 60 pavos en la maquinita de la Nintendo con Super Mario y tal, pequeñita de bolsillo y eso. Y que esto, joder, que ya tienes una edad, pues sí. De nuestra generación, creo que no conozco a nadie que no haya comprado una de estas retroconsolas, o una u otra, pero vamos, que casi todo el mundo ha comprado una. Y si no, fijaros en cómo ha resituado la emisora M80. M80 la conocíamos. Y ahora es como si hubiera rejuvenecido 20 años para engancharnos a nosotros. Porque estaba pensada en la gente que nació en los 60, no en los 70, 80. Bueno, no sé hasta qué punto, sí, pero bueno, está claro que además nosotros somos la generación del baby boom. Eso quiere decir que ahora mismo el segmento de mercado más grande somos nosotros para los publicistas. O sea, toda la gente que nació en los 60 y, bueno, en los 70, a finales de los 70, que fue el baby boom en España. Bueno, no sé si queréis hablar ¿Nos queda algún tema en el tintero, señor regidor? Bueno, tenemos turno de preguntas y respuestas, sí, de nuestros oyentes. Sí, de nuestros oyentes. Tenemos al el señor Johnson de Minnesota, que nos pregunta. Bueno, en este caso tenemos al señor Santiago Mor, que es de aquí de Galicia. Un saludo para él, tío muy majo, que defiende el software libre también. Y últimamente, a raíz del anterior podcast, se le ocurrió preguntarnos cuál es plugin de seguridad que mencionaba Manolo, porque bueno, le va a tocar montar algún WordPress por ahí y quiere protegerlo bien. Yo básicamente estoy usando dos. Estoy usando uno que se llama Item Security, que me parece una suite súper completa. Está llena como de mini plugin dentro del propio plugin que te permiten activar diferentes opciones dentro del propio WordPress, desde cambiarte la URL de admin, que viene a ser la medida más simple, hasta quitarte los ficheros de referencia y hasta hacerte un seguimiento estilo, no sé, Git, de cada fichero que ha cambiado. Entonces, si te cambian un fichero, te manda un correo sobre la marcha diciéndote, oye, te acaban de tocar este fichero, mira a ver si ha sido tú o si ha sido otro, está tal loro. Justo hoy me dio por actualizar el mío, que lo tenía ahí abandonado de la mano de Dios, y vi que además este plugin ahora ha comprado otro plugin más de seguridad y lo ha integrado dentro de su suite. Entonces, ahora mismo creo que como de esos mini plugins que trae, tiene como 80, una cosa así, de diferentes opciones de activa esto, desactiva aquello, permite que hayan ciertas cosas u otras. Y me parece súper potente. O sea, yo cuando lo vi la primera vez me enamoré de él porque me parecía que cubría todo lo que yo necesitaba y la realidad es que mi WordPress, que está ahí abandonado de la mano de Dios, no se lo han cargado. También es verdad que no tengo visitas, pero yo qué sé. Y el otro que uso bastante se llama Kismet Anti-Spam, que está pensado para que no te revienten con los comentarios. Lo típico, que llega un robot y te pone 10 millones de enlaces hacia atrás de porno y de lo que se les ocurra, pues este plugin se encarga de cepillarse ese tipo de comentarios automatizados. Siempre que quieras comentar, de hecho hay mucha gente que está renunciando a los comentarios en esos blogs directamente. Entre otras cosas porque si permites comentarios en los blogs tienes que andar haciendo las historias de la GPRD y tal, porque al final necesitas meter cookies e historias. Mi contribución al tema de seguridad de WordPress, yo personalmente yo utilizo el plugin No utilices WordPress,
pero si tienes que utilizar WordPress, bueno, hay artículos muy buenos por ahí de cómo bastionar el WordPress, por ejemplo, en el blog mítico de temas de administración de sistemas, Newscraft, que tiene también una cuenta en Twitter interesante. Pues ahí buscas Newscraft, securización de WordPress y viene unas cuantas recetas interesantes tanto para cualquier servidor web que tengas, vaya. Cosas como bloquear archivos de configuración, ciertos archivos, por ejemplo, archivos TXT donde puedan ir información de los plugins, de las versiones de los plugins, bloquear el XML RPC si no lo necesitas tener activo, bloquear los XML que genera automáticamente con nombres de usuarios y demás para que no intenten hacer ataques de fuerza bruta. Hay unas cuantas recetas interesantes a mayores también de estos plugins. Sí, Sergio. Yo tengo una pregunta, porque a mí es lo que me está pasando últimamente. Tengo un sistema online en el que permito que usuarios puedan crear cuentas y lo que me está pasando es que hay usuarios que me entran por Tor y me crean cuentas, pero no tienen ningún sentido. Aún no logro entender qué es lo que está pasando, porque crean cuentas pero no hacen nada. Y no, lo que he hecho ha sido, Tor tiene una URL que le pides y te da todos los nodos, te da todas las IPs de salida. Entonces, porque yo estaba pensando, es Tor, voy a tener que hacer que un nmap cada vez que alguien se conecte, mirar si hay puertos abiertos de salida. Bueno, no. Tienen un API, le llamas al API y te lo bajas y te dan los nodos de salida. Fantástico. Pero, ¿por qué están haciéndome cuentas? ¿Qué gana esa gente creando una cuenta en un sistema que no tiene, en el que no pueden hacer nada? Absolutamente no pueden subir ficheros, no pueden hacer nada. Bueno, supongo que es el primer paso que intentarán. Intentan crear cuentas para ver si alguna cuenta tiene algún permiso a mayores. No, cuentas contra todo, no creo que sea contra ti, no creo que sea un ataque específico, sino cojo este rango de IPs y ataco todo lo que me encuentre. Bueno, pues ya veremos a ver a dónde llego. Pero eso te lo tiene que hacer alguien a mano, porque... No, eso está automatizado. Cuando te crean muchas cuentas, no, eso está completamente automatizado en base a scripts y es alguien que simplemente Tampoco me crean muchas cuentas, me quedan una cada 2 o 3 días con nombres generados, obviamente. Sí. Pero está clarísimo, será algún script, pero alguien ha tenido que programar ese script. Porque... No, eso desde luego, todos los scripts de momento son programados por alguien. Porque yo tengo una comprobación menos la inteligencia artificial que van a implantar el Ministerio de Trabajo para hacer inspecciones automatizadas, que va a empezar Indra, pero luego se autogenerará el código en sí mismo y sustituirá a todo el ministerio. Para meter la cuña hoy. Totalmente, es que las noticias en España a veces tienen estas cosas. No, pero estás seguro de que hay un ataque automatizado que alguien en algún momento querrá explotar, una vez que sepa que tiene ese número de cuentas, querrá explotar y simplemente le da igual. O sea, eso va por fuerza bruta a cantidad de webs que le importa una mierda, como si tienes un foro para hablar de botones de costura. Les da igual. A ellos, si te pueden atacar y crear cuentas en él, pues será igual. Yo conozco un caso de que al final se acabaron con 40.000 usuarios en la base de datos y realmente tenían 100 usuarios, pero tenían como 40.000 en la base de datos, que eran todos creados por bots. Manolo. Bueno, de hecho, por norma general, y aquí, Fran, corrígeme si ves que me cuelo en algo, la idea es un poco ver la forma en la que te pueda subir contenido a tu servidor. Si consigo subir contenido a tu servidor, ahora ya puedo colgarte una web que se parezca, pues, por ejemplo, a la del banco de turno y ya puedo empezar a hacer cosas para que use tu servidor como un servidor malicioso. O sea, mi objetivo no es crear una cuenta en tu servicio. Mi objetivo es buscar la manera de poder subir contenido a tu servidor. Claro. Si lo consigo, ya tengo un sitio donde colgar cosas.
Es que yo pensé que... Prueban en 1000 sitios y si funciona bien, y si no, siguen pegando barrido hasta que en algún momento alguien pero yo pensé que se iría por ese camino, pero lo que vi en los logs es que solo crean la cuenta y luego no hacen nada más con ella. Entonces, no sé si la estarán guardando para más adelante poder hacer eso que está. A lo mejor están, no sé, también, a lo mejor no es obvio poder subir cosas o poder cambiar cosas. Lo que están buscando ellos supongo que será poder crear una página web o poder subir el contenido que sea accesible. Si no pueden con tu servicio, pues no lo harán. Lo que tienen que hacer es preguntarle aquí a Manolo, que ya ha hackeado la web, y ya de entrada ya solo le dice lo que tiene que hacer y ya está. No, pero ten en cuenta que hay mucha gente aprendiendo, abro muchas comillas, seguridad. Entonces, pruebas, ¿sabes? Encuentras una web, tiras, he conseguido crear un usuario, pues voy a hacerme mi script de Metasploit, me hago mi script de Metasploit, lo intento, pues te he creado 10 usuarios y aún así no avanzas, no consigues nada más, pero simplemente por jugar, por ver si podía llegar hasta ese punto. Entonces hay mucha gente jugando en la red, no te extrañen cosas así. Uh-huh. Bueno, hay una pregunta que tengo porque que viene un poco al cuento más bien de WordPress, que me quedó ahí. WordPress nosotros tenemos la web en laviejaguardia.vg, aprovecho para hacer propagandas, desde ahí podéis contactarnos y ver la cuenta de Twitter, las cuentas que tenemos en otros lados. Está en Ghost, que es otro sistema. Pero WordPress, con todos sus problemas, o a lo mejor gracias a eso, de alguna manera, se ha convertido en la web en el sistema de referencia para montar webs y es el más completo ahora mismo y hay una empresa detrás de él que es Automatic. Y en una entrevista cuando se cumplieron, hace unos años, cuando se cumplieron un aniversario o lo que sea, el CEO o el CTO de Automatic dijo, a mí me gustaría que en algún momento WordPress se convirtiese en un sistema operativo. Lo cual, no voy a entrar, pero vosotros, no voy a entrar si es deseable o no, pero vosotros lo veríais en un momento que hubiese una distribución que fuese únicamente un WordPress o algo así. Una distribución de Linux o de lo que fuese o algo, eso sí. Ya veo que hoy no vais a dormir con esto. Me parece que Manel, pesadillas las justas. Conste que WordPress, o sea, he dicho antes lo de no es el WordPress, pero yo le tengo cierto cariño porque, bueno, yo en tiempos tenía mi blog personal en WordPress y tal, y más aún en tiempos pasados todavía, pues aquí Juanjo y otro amigo, teníamos Cañete, otro amigo en común, y yo teníamos un blog en WordPress y eran también nuestros primeros pinitos en Internet. Contratabas un hosting, montabas ahí el Apache y tal, y el PHP, y creabas las bases de datos y tagueabas las tablas para poder aprovechar al máximo la base de datos y no tener que crear nuevas bases de datos si querías crear otros servicios. Ponen situación al personal. Hay que explicar que WordPress es una cosa fina y elegante al lado del post Nuke y PHP Nuke y aquellas otras cosas que había. Nunca mejor dicho, aquellas otras cosas. Tanto dinero han dado a algunos, por cierto, que no eran youtubers, pero que, vamos a ver, cuando empezaron las primeras comunidades online, yo recuerdo a uno que tenía una comunidad de capoeira hecha con PostNuke y que me quería convencer para hacer un módulo de comercio electrónico porque decía, es que tengo como 2.000 usuarios diarios o 3.000 usuarios diarios y esto hay que hacer algo para monetizar más esta comunidad, porque tenía, aparte de la propaganda que tenía para pulsar en el clic y que te ibas a otra web, pues había que aprovechar esa comunidad de gente y realmente no tenía grandes conocimientos técnicos, todo lo contrario, me gustaba más bien disfrutar de la vida bastante, pero hacía más que muchos, sacaba más rendimiento eso que seguramente muchos desarrolladores de PostNuke, que seguramente ahora nos estarán escuchando y diciendo sobre esta gente que tanto nos deben. Manolo, ¿tú has contribuido a PostNuke? No, ni mucho menos. De hecho, por la época de PostNuke y demás, estaban los Joomla por ahí, los Mambo, que también les metimos. Joomla aún sigue, sorprendentemente. Sí, pues sí. Si Fran llora cada vez que oye WordPress,
yo cada vez que oigo Joomla no es que llore, es que ya me escondo debajo de la cama, vamos, es terrible. Yo llegué a montar una web con Plone. Pensé que era una buena idea, hasta que empezó aquello a moverse en el pequeño PC que teníamos como salido de un laboratorio. O sea, eras tú al final, la única persona que se conoce viva que ha montado una web en Plone. La monté y la tuneé y casi parecía una web de verdad. Pero creo que aún hay, Plone era un sistema bastante arcaico para hacer web en Python, pero yo creo que aún hay código de Plone puede ser o en Django, o lo había hasta hace poco, o en algún otro servidor web en Python, que aún vi alguna dependencia de Plone o algo así. Ah, no, era de Zope, perdón. Eso te voy a decir yo. Zope, teníamos un conocido, Adrián, que hablaba muy bien de Zope, ¿de acuerdo? Sí. Es que Plone se basaba en Zope. Por eso era Zope. Sí. Bueno, a ver, hay que decir que yo en aquella época pues era administrador de sistemas novato. Por cierto, un saludo a mis compis del Cartolab, que es el laboratorio de cartografía de la Escuela de Caminos de Coruña, donde empecé mi recorrido como administrador de sistemas, y es gente que contribuye a software libre y estas cosas y al bien común. Yo era novato y es que veías ahí un montón de piezas y no sabías muy bien cómo hacer con ellas, y empezabas a seguir un poco los pocos tutoriales que había por ahí por internet para montar aquello, y bueno, pené muchísimo, y la web se movía, vamos, era pesada como ella sola. Retomando un poco el tema, Manel, quiero matizar lo que decías, porque acabo de buscar eso de que WordPress como sistema operativo, porque me chocó de lleno. Y lo que decía este hombre es que un sistema operativo para la web abierta, o sea, lo que quiere decir es otra cosa, no un sistema operativo de un PC, de una distribución o de algo así, sino de usarlo como base para construir web encima. Y en ese sentido sí que lo veo, en ese sentido el movimiento que hicieron de mover el core a Node y hacerlo una especie de API y el front separarlo y desligarlo, pues oye, no me parece mala idea, y creo que como motor en sí no es malo realmente. Sí, tiene fallos de seguridad, sí, pero hay formas de solucionarlos y creo que está bien pensado en líneas generales, ¿vale? Entonces, en ese camino sí que lo puedo ver, en el camino de sustituir un sistema operativo o ser una distribución de Linux, pues no lo veo. No, me refería a eso. Creo que no iban por ahí los tiros. No, pero sí que me refería a ser un sistema operativo súper dedicado para la web. Es decir, algo que tú simplemente lo instalas y tienes algo que completamente enlazado con el sistema. Que es un poco, bueno, lo que están, para lo que quieren ir. Aunque no es un tema de que te vaya a controlar el ventilador del PC o algo así. Bueno, hemos llegado aquí al final, hemos tenido la ventaja de que me dice, vale, nos queda un tema por hablar, súper importante, pero aquí no se habla de política, pero vamos a ver, ahora vamos a hablar de algo que puede levantar pasiones y puede hacer que algunos de nuestros oyentes decidan parar de seguirnos, que es si ha habido una vulnerabilidad crítica descubierta en distribuciones de Linux en sudo, efectivamente, el comando por excelencia, el único comando que necesitas muchas veces, esa puerta abierta al infierno que está en casi todas las distribuciones de Linux. No, casi todas no, en todas. Bueno, creo que Fran tenía opiniones fuertes acerca de sudo y aún no hemos entrado, creo que nadie ha investigado. Bueno, lo primero, la vulnerabilidad parece que lleva ahí desde 2011. Y, bueno, sí, llevaba desde muchísimo tiempo. Ya sabéis todos, pues a parchear sistemas. Yo lo que voy también de todas formas es que el sudo en sí mismo se ha convertido en una vulnerabilidad. Es decir, el sudo bien pensado, que es algo que apareció en el mundo BSD, ahora en el mundo BSD tiene un reemplazo que es doas. El sudo bien pensado, bueno, pues está muy bien porque limitas las acciones de los
de los usuarios, auditas las acciones de los usuarios y eso te permite tener un control en el sistema operativo. ¿Que se ha convertido en muchos casos y en muchos sitios? Tengo sudo, hago un sudo su menos o un sudo menos i y tengo consola de root y hago lo que me sale a las narices y destrozo lo que me da la gana. Entonces, por eso, bueno, pues a mí, por ejemplo, de las cosas como cuando empecé a utilizar FreeBSD recientemente ya, bueno, recientemente un par de años que empecé a montar cosas más serias con FreeBSD y tal, te das cuenta que, bueno, lo primero que haces es, por defecto, si creas un usuario, va a ser un usuario sin privilegios y no vas a tener sudo. Luego ya tú decides qué es lo que le dejas hacer o no. Y lo que debes dejar hacer es ejecutar solamente ciertos comandos y siempre auditado. Juanjo seguro que tiene también opiniones fuertes, que es otro sufridor. Es un principio de seguridad, ¿no? Accounting. Si no puedes registrar las actividades de los usuarios administradores, es imposible mantener una seguridad en un servidor. Si yo hago sudo su menos, puedo dar cualquier fichero, puedo lo que se me ocurra, cambiar los logs, cambiar las trazas, de qué va de que después diga que los datos están seguros y no, hay que poner un sudo y entonces sabes que J. Iglesias es el que abrió ese fichero y ese fichero después es el que ha salido a internet. Si no hay registro de las operaciones, se puede hacer sudo su menos, es que es patearlo toda la basura, sencillamente. Yo por contar una anécdota, hace tiempo en otro trabajo en el que estuve, pues me avisan y dicen, oye, mira, que es que hay una máquina ahí que se comporta de una manera un poco errática. Y claro, cuando intenté entrar por SSH, errático era poco. Errático es que estaba la máquina hecha polvo. Y la apagamos, una máquina virtual, la levantamos con una imagen de recuperación porque ya evidentemente no arrancaba. Y entonces, gracias al sudo, se veía como había habido un usuario con permisos que había intentado hacer un chown en un directorio. Como no le funcionó, pues hizo un chown con sudo. Pero algo no le acababa de ir, así que hizo un chown en el raíz de forma recursiva. Y entonces, claro, el sistema empezó a funcionar de forma errática. Gracias a que estaban los logs ahí del sudo, pudimos identificar al usuario y, bueno, yo no volví a saber nada más de él. Yo confieso que hice eso en un servidor en producción, pero no, ya me identifiqué yo solo. Y en vivo, en caliente, recuperé aquello. Con tragedia. Vaya ahorita. Bueno, son las vicisitudes. Cuando uno trabaja, al final hay que romper. Cuando uno es cocinero, al final hay que romper los huevos. No, es lo típico. Haces un script, no compruebas que una variable no se expande y entonces donde tú pensabas que ponías variable barra, estás poniendo barra. Entonces, eso es la típica novatada del programador de scripts. RM-RF barra algo y ese algo no existe, así que... Asegúrate que una variable no se puede expandir y tiene algo dentro. Me parece un muy buen consejo, la verdad. Eso es un consejo muy importante. Yo he visto un destrozo importante también por culpa de un script, por eso justo. Un script que se dedicaba a borrar logs en unos servidores y acabaron borrando los servidores enteros. Otro día cuento la anécdota porque ya estamos aquí cerrando el programa. Estoy leyendo un poco la vulnerabilidad porque está publicado, ¿no? Investigación, un problema del heap. Resulta que en el parser de comandos es donde está la vulnerabilidad. Uno de los problemas que tiene C, por ejemplo, que a mí siempre me ha parecido un problema, es que toda la parte de parsear la línea de comandos no está estandarizada. Cada uno se programa a su manera el parser. Bueno, hay librerías para eso.
Sí que hay librerías, y cada librería es más difícil, más complicada de usar. No sé cuántas has usado, pero yo he probado un montón de ellas y al final dices, uy, me lo voy a hacer. Bueno, es que yo vengo de Python, estoy muy mal educado en eso. Es decir, en Python solo hay una librería y es la mejor librería, que en cuanto alguien tiene una librería mejor, eso se incorpora a la librería estándar y nos olvidamos de esos temas. Y después tú si quieres hacer otra cosa más complicada, pero lo de los argumentos es algo... pero de hecho, que exista una librería no quiere decir que haya gente que no se complique la vida hasta decir basta. Porque después con esos argumentos hay gente que yo he visto recientemente que gente que se toma los argumentos, tiene en un método general y después esos argumentos pasan a ser variables globales y están por todas partes y se interactúan, no son constantes, ni mucho menos, sino que se interactúa sobre ellas y se cambia el valor de esos argumentos. O sea que tú si quieres complicarte la vida y pegarte un tiro en el pie, hay herramientas para eso. Pero por ejemplo, estas herramientas que son como comunes a Linux, ¿no debería haber un momento en el que se estandarizasen la librería y el método para...? Esto es software libre. Hay libertad. Hay libertad. Claro. De hecho, eso está muy bien porque, claro, la línea de comando es algo tan básico, tan fundamental, pero eso es muy propio, eso es muy básico, muy bajo de nivel a nivel de la línea de comando. Sí que es una línea de comando, sí que exactamente, ¿cómo funciona una línea de comandos? Realmente, yo admito mi ignorancia, yo no sé exactamente, tiene un buffer, es decir, hay... se envía a la memoria de alguna manera, se almacena en la pila o la memoria y se extrae y está en qué parte se incorpora a un programa en C, en qué parte se puede tratar eso. Pues la verdad es algo muy interesante. Sí, prácticas de sistemas operativos y tienes que hacer una shell. Y a ver, es que hablamos de hace más de 12 años, pero me suena una biblioteca de GNU que casi es la que usan un montón de software libre, que ya te da la descomposición en menos, el menos para una letra, el menos para una palabra. Yo creo que hay una referencia. Lo que sí sé es que había polémica porque había varias y la que recomendaban casi todos, pues no acaba de convencer en general. Pero yo he tenido que programar una para open source, para Intel. Entonces, realmente empiezas como... tienes poca memoria, o sea, microcontrolador, una línea de comando en un microcontrolador, empiezas a meter librerías y todo ocupa demasiado. Al final, ¿qué haces? Te haces una versión reducida que seguramente tenga un problema de estos. Yo entiendo un poco que sí que existen ese tipo de limitaciones. Te tienes que ajustar al proyecto y si necesitas hacer una línea de comandos, la haces. No es complicado, tampoco es trivial, pero no es rocket science. Manolo. Sí, yo estoy con Sergio. A mí también me tocó programar una. Lo que pasa es que no es microcontrolador, así que me pude desplegar ahí y permitir hacer muchas más cosas, usar históricos y cosas de estas. La realidad es que no es complicado. El problema es el de siempre. Si programas en C con temas de string, si no tienes cuidado vas a tener un buffer overflow, seguro. Eso sí. Y de hecho esta vulnerabilidad creo que van por ahí los tiros. De otro buffer overflow, una vez más, en una string. Creo que por eso se está poniendo ahora tan de moda Rust con todas estas cosas de controlar los límites, controlar las strings y demás. Me encaja que alguien haya hecho un lenguaje solamente para solucionar un problema puntual de otro. No, o sea, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero en Intel, por ejemplo, puede ser la razón de su éxito. Sí. En Intel, internamente, para poder pasar la certificación, incluso para abrir código fuente, tú tenías que hacer el Software Development Life Cycle, que lleva una serie de paradigmas de desarrollo, y además tenías que pasar un test en el que no podía haber una llamada a una función de string que no fuese segura. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las funciones tenían que llevar especificado el final del buffer. Todas las funciones tenían que llevar una comprobación de buffer. No podías salirte. Entonces, había un montón de reglas, el desarrollo seguro. Lo que pasa es que eso cuesta mucho dinero. Luego, ese código tuyo lo pasaban por una librería que le pegaba leches por todas partes y te daba
una montaña de errores. Y tú, joder, si tengo 5 líneas, ¿cómo puedo tener 200 errores? En ese aspecto. Bueno, y con esto creo que llegamos al final de nuestro podcast. Ha sido un placer contar con Juanjo. Bienvenido, esperemos que vengas en más ocasiones, que te aproximes a comentar los temas del podcast. Y nada, queremos más gente, queremos que venga más gente. Si te nos está escuchando, puedes enviar un currículum y a lo mejor lo miramos. O puedes hacer puedes escribir un formulario y evaluaremos tu propuesta para tratar estos temas. No tenemos un formulario en la web. ¿Tenemos un formulario en la web? No, bueno, yo no soy mucho de formularios en la web. Dirección de correo. Una vez estuve 2 semanas haciendo uno. Y ahora aceptamos regalos si quieres participar. Y si quieres preguntar cosas, queremos seguir manteniendo la sección de ruegos y preguntas e interactuar con vosotros, aunque sea asíncronamente. Efectivamente. Yo espero tener invitados también y no solamente informáticos, sino, informáticos o gente relacionada con el mundillo. Sí, no solamente informáticos, pero gente relacionada con el mundo de la informática, del software y del hardware también. Y así que esperamos tener sorpresas en los próximos programas. Y bueno, ha sido un placer una vez más y nos vemos en el siguiente episodio de La Vieja Guardia. Señor regidor, usted tiene unas... nos está dando, vale. No lo hemos entendido. Gracias a vosotros por haberme invitado y ha sido un placer. Vale. Pues nada, hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao. Vender vuestro Mac. No compréis Mac.